Bueno, buenos días, buenas tardes ya casi. Yo soy Ana Hernández Bot, soy neumóloga del Hospital 12 de Octubre. Soy miembro de la unidad de ventilación mecánica y me dedico a la ventilación mecánica. Mi área específica es la consulta de ventilación mecánica, pero somos 3 neumólogos que llevamos la unidad y somos intercambiables. Entonces, 2 están en la unidad de cuidados respiratorios intermedios, que es básicamente una UBI pero con no invasiva, o sea que pacientes que tienen, que son semicríticos y no críticos. Y luego sí que tenemos ventilación mecánica invasiva, pero a través de traqueotomías, y normalmente son pacientes que han salido de la UBI, no son ventilaciones agudas en intubados. Y luego tenemos una consulta que es muy potente y es para todos los pacientes que se van ventilados a domicilio para que tengan seguimiento y todos los pacientes con patologías susceptibles de ventilación mecánica. Soy profesora del máster de AMIR de emergencias y urgencias. La parte de ventilación mecánica soy la autora y también doy la parte práctica. Este máster, como saben, tienen dos prácticas, una práctica de reanimación cardiopulmonar y una práctica de ventilación mecánica, dirigida sobre todo a ventilación mecánica no invasiva, que es la que se suele hacer en urgencias y emergencias fuera del ámbito de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, voy a compartir, lo que vamos a hacer hoy es, como las prácticas que se han hecho anteriormente, algunas se ha hecho un vídeo, es muy difícil, las prácticas de ventilación mecánica hay que tocar, hay que ver los equipos, ponérselos, tocarlos, ver un respirador, configurarlo, generar asincronías en un simulador, corregir las asincronías, de manera que de forma online pues es muy difícil, pero lo que sí que podríamos hacer para que conozcan un poco de qué va la práctica de ventilación mecánica es transmitir un vídeo sobre lo que ha sido una práctica y pues irlo comentando, ¿no? Para que sepan un poco qué hacemos en la práctica. Comparto el vídeo. Bien, si me pueden confirmar que se esté viendo. Yo lo veo. No sé si por el Vale. grupo alguien que no tenga problemas. Si alguien tiene problemas para visualizarlo, que nos lo ponga por el grupo y miramos a ver si es que hay algún problema, ¿vale? Pues entonces voy hablando. Vaya, voy a ir adelantando el vídeo porque, claro, es una práctica larga, es una práctica de 2 días, de 4 horas cada día, y normalmente la hacemos un viernes en la tarde y un sábado en la mañana. Y esto es solo una parte de uno de los días, pero voy a ir directamente a puntos de interés, ¿no? La primera parte de la práctica indudablemente hay que hacer, aunque se entrega un material antes de la práctica teórico, o sea que está comprendido dentro del máster, la idea es hacer un repaso un poco teórico, ¿no? de lo que es la práctica. Y esto lo podemos hacer, afortunadamente las aulas de la academia son muy grandes, tienen unos ventanales muy grandes, tienen muchísima iluminación y tienen unas pantallas enormes, con lo cual podemos hacer un muy buen repaso ahí teórico. Hay cosas que son eminentemente teóricas, ¿vale? A ver si consigo poner aquí el minuto 22, por ejemplo. Ahora subo el vídeo. Comentamos, le bajo el volumen, comentamos un poquito el esquema fisiopatológico de lo que es una agudización de POC, porque las agudizaciones de POC son la causa más frecuente de ventilación mecánica no invasiva en urgencias. Básicamente las agudizaciones de POC y las insuficiencias cardíacas es lo que más se suele ventilar como urgenciólogos, ¿no? Entonces, explica aquí un poco fisiopatológicamente de qué va la hiperinsuflación pulmonar, el aumento de las resistencias de las vías aéreas, el aumento de la PIP intrínseca y las alteraciones de ventilación-perfusión. Y luego explico con la BiPAP, presión de soporte y la EPAP,
cómo se puede hacer para solucionar esos problemas fisiopatológicos que hay en una agudización de EPOC. Entonces, esto lo hacemos bastante interactivo y bastante práctico, pero indudablemente es una parte teórica que necesitamos contar con esquemas y proyectar imágenes para describir un poco teóricamente qué es lo que pasa en el paciente EPOC agudizado, ¿vale? Si os parece bien, hacemos esto de, yo voy mostrando varias partes del vídeo que me interesa compartir y luego al final podemos hablar, podemos volver a una parte que les parezca interesante o podemos comentar al respecto, ¿vale? Entonces, siempre hacemos un repaso fisiopatológico, sobre todo de agudizaciones de EPOC, ¿vale? Contamos con, vamos al minuto 28 por aquí, contamos con, bueno, podemos ir desde aquí, contamos con medios audiovisuales, con lo cual me es muy sencillo dibujar curvas de flujo y curvas de volumen, que son básicamente la dinámica pulmonar en ventilación espontánea y cómo funcionan con un respirador. Por ejemplo, ¿previsto? Que se me borró la pantalla. Pero básicamente sí que tenemos muchos medios audiovisuales para dibujar curvas y para quedar claro cuáles son los gradientes de presión y de flujo y la dinámica respiratoria entre los pulmones, la cavidad torácica y el respirador, ¿vale? Aquí lo que estaba explicando era el concepto de autopip y de atrapamiento aéreo, para luego explicar cómo el respirador puede compensar la autopip para solucionar esa hiperinsuflación por agudización o hiperinsuflación dinámica del paciente, sobre todo el paciente EPOC enfisematoso, ¿vale? Luego vamos al minuto 41, se me ha ido aquí un poco. Importante, esto es básicamente ventilación mecánica no invasiva en agudos en agudizaciones en descompensaciones de insuficiencia cardíaca, es decir, en edema agudo de pulmón, que es una patología en la que no está claramente está demostrado que el soporte respiratorio es mucho mejor con respecto al tratamiento convencional y oxígeno convencional, pero no está demostrado que en este sentido la BiPAP sea mejor que la CPAP, con lo cual muchas veces ventilación mecánica no invasiva en agudos en insuficiencia cardíaca, lo podemos manejar perfectamente con una CPAP a pesar de no tener respiradores en urgencias o en la extradomiciliaria o estar en la casa de un paciente que tenga una apnea de sueño y que solamente tenga una CPAP. Sí que podemos utilizar ese instrumento. Discutiendo es la necesidad o no de tener un respirador para manejar un edema agudo de pulmón. En caso de que no tenga un respirador a mano, perfectamente se puede utilizar una CPAP con oxígeno, que después también hablamos de eso. Pero discutimos básicamente las causas principales de ventilación mecánica no invasiva en agudos, que es la agudización de EPOC y su fisiopatología y cómo tenemos que hacer para ventilar a ese paciente, y la insuficiencia cardíaca o el edema agudo de pulmón y la no obligatoriedad de tener un respirador, sino apañarse con una CPAP y con diuréticos y con oxígeno, ¿vale? Luego hablamos de la parte teórica de la monitorización de la ventilación mecánica no invasiva y luego doy unos, bueno, aspectos así un poco prácticos. Vamos al minuto 57, a ver si lo consigo. Sí, aquí está. Claramente existen curvas de monitorización de ventilación invasiva y scores que requieren, sobre todo, clasificación de Apache del paciente y gasometrías y parámetros muy específicos, ¿no? Pero también podemos utilizar criterios clínicos y fácilmente monitorizar cómo va la ventilación mecánica
no invasiva de un paciente que comenzamos a ventilar en urgencias. Y esto es lo que comento. Ana, perdóname, pero es que yo no escucho tu audio en sí dentro del vídeo, entonces no sé si, claro, Nada, lo anulo. no sé Vale. sí, no sé si podrías ir explicando mientras tanto, porque yo creo que los chicos tampoco lo están oyendo. Vale, vale. Pues entonces, bueno, entonces capturo, vamos, Gracias. paro la pantalla y ya está, perfecto. Vale, entonces, estos son parámetros clínicos con los que podemos seguir perfectamente al paciente ventilado y podemos saber si está mejorando y podemos saber pronósticamente si esa ventilación, a la hora de haberla puesto, ese paciente va a salir adelante o ese paciente hay que llamar a la UBI o si no es de la UBI, pues hay que plantear con los familiares cuál es el techo terapéutico del paciente porque no tiene buen pronóstico. Esto es muy importante porque cuando iniciamos una ventilación mecánica también tenemos que saber cuándo detener, cuándo no le proporcionamos ningún beneficio al paciente. Y para eso podemos, ya digo, aplicar escalas clínicas y de análisis que son muy complejas o podemos adaptar cosas tan simples como el número de frecuencia, la frecuencia respiratoria por minuto, o una gasometría si disponemos de ella, o un capnógrafo, o monitorizar el nivel de conciencia. O sea que no solamente son cosas complejas las que podemos hacer. Estos criterios los discutimos en la práctica y vemos cuál se puede aplicar en función del centro donde trabaje cada uno, en función de lo que tenga. Luego vamos a la hora minuto 10, que esto ha sido después de un descanso, que esto tampoco es tan, ¿vale? Entonces, en esta parte de la práctica, que es un poco más de utilizar equipos, nos reunimos en una parte del salón que es mucho más pequeño y yo en principio enseño qué es un respirador, cómo se arma el respirador, qué son los circuitos simples, qué son los dobles circuitos. Este ejemplo, por ejemplo, es un respirador en doble circuito y aquí estoy enseñando una mascarilla oronasal clásica y estoy preguntando a los del curso, que están a los de la práctica, que me enseñe si es una mascarilla con o sin fuga y si es de manera que se puede utilizar con un circuito simple o con un circuito doble. Estas son todas cosas muy, muy prácticas y difíciles de hablar de forma así online, pero que sí en la práctica sí que pueden ver, encender el respirador, tocar las mascarillas, ver dónde están las fugas, ver dónde están las válvulas antiasfixias, qué diferencia una mascarilla de la siguiente, etcétera. O sea que hay muchos modelos. Por ejemplo, esto es un formato de una mascarilla hospitalaria que no tiene fuga. Como no tiene fuga, entonces hay que poner en el circuito una pieza de fuga. Probablemente no están familiarizados, pero la fuga es básicamente por donde tiene que salir el carbónico. Entonces, un error no poco frecuente es ventilar a los pacientes sin fuga, con lo cual constantemente hacen rebreathing, reinhalación de dióxido de carbono, con lo cual el paciente no acaba de salir bien. Eso que estoy enseñando allí es una pieza de fuga que se puede amoldar a una mascarilla que no tenga fuga y de esa forma se puede utilizar cualquier respirador del mercado, aunque sea un respirador de extra hospitalaria, ¿vale? ¿Y cuál es la válvula antiasfixia? Que es un mecanismo de seguridad de todas las mascarillas. Vamos a ir adelantando un poquito más. Ahí, bueno, pues he hecho yo de voluntaria y me he puesto yo misma la mascarilla. Ven que tiene un soporte como un arnés muy, muy estable y son las típicas mascarillas intrahospitalarias. Ahí estoy hablando de escaras de apoyo en el dorso de la nariz, que son las más frecuentes y es lo que más limita la ventilación mecánica, las quejas del paciente y las heridas en el dorso nasal, y la posibilidad de utilizar formatos de mascarillas subnasales, ¿vale? Aquí quito la burbuja de la mascarilla oronasal tradicional. Utilizo ya
con el mismo formato, pero con una burbuja subnasal. Entonces, la diferencia, aquí lo estoy explicando, es que la mascarilla clásica apoya en el borde, en el dorso de la nariz, mientras que la subnasal, ahí me la pongo un poco, creo, en el dorso va a apoyar en la punta de la nariz. Entonces, la solemos utilizar para alternar, ¿vale? A ver si la enseño ahí un poquito mejor. Esta es otra mascarilla subnasal que enseño en la clase y es para pacientes que tienen heridas en el dorso nasal. No necesariamente tenemos que quitar el respirador cuando hay una herida. Entonces, la nariz apoya allí en ese agujerito. Y así es como se coloca. Deja el borde nasal libre y apoya solamente en la punta de la nariz, ¿vale? Ahí estamos hablando de varias mascarillas. Esta es otra mascarilla subnasal. Y voy a enseñar, me parece que viene ahora. Full face. Esta es la mascarilla full face que aborda toda la cara. Es para pacientes que tienen muchísima deformidad facial o muchas heridas. Obviamente afortunadamente no es frecuente usarla, pero es una herramienta si tenemos un paciente que no se puede adaptar por algún problema, una mascarilla oronasal o subnasal, podemos utilizar una full face. Problemas con esta mascarilla, pues muchos problemas de conjuntivitis, pero en pacientes que no son intubables, pues sí que se pueden utilizar. Y esto que voy a enseñar aquí, pues es una cosa que se usa muy poco, pero hay que saber que existe porque hay casos extremos en los que probablemente se necesita. Durante el COVID lo necesitamos muchísimo, a ver si adelantó un poco, es el helmet, ¿vale? No sé si lo conoce alguien, esto es un tipo de mascarilla un poco extremo y básicamente la cabeza del paciente va metida dentro de ese casco y a través de esas entradas que ven azules de tubos, pues se colocan las tubuladuras del respirador y tiene una abertura con una cremallera para aseo, para comer, para limpiar la boca o la cara o lo que sea. Pero el paciente básicamente está dentro de ese casco y es ese casco el que se ventila. Lo utilizamos durante el COVID para muchos pacientes, sobre todo para pacientes que tenían que estar varios días continuos con ventilación no invasiva porque eran pacientes no intubables. 24 horas continuas de ventilación no invasiva con cualquier tipo de mascarilla de apoyo nasal o subnasal que uses, indudablemente vas a tener úlceras de apoyo, con lo cual utilizamos mucho el helmet, ¿vale? Más cortes. Hablamos también no solo de mascarillas de tubuladuras y de respiradores, sino también de sistemas de nebulización, ¿vale? Estos son, a ver si llego, los sistemas de nebulización con pacientes con ventilación mecánica no invasiva, es decir, pacientes que tengan, por ejemplo, una agudización de EPOC y que necesites broncodilatarle, pero que en cuanto le quitas el respirador, tiene mucho trabajo respiratorio, con lo cual necesitas broncodilatar porque tiene roncus, porque tiene sibilancia, porque la fisiopatología de la agudización de EPOC es broncoconstricción, con lo cual la broncodilatación es fundamental, pero no puedes dejar de ventilar al paciente. Entonces hay formas alternativas, por ejemplo, explico esta, que es una pieza en T y conectar una cazoleta de nebulización convencional en el circuito del respirador entre la tubuladura y la mascarilla y explico por qué eso no debe hacerse porque desconfigura completamente el respirador. Aquí me voy a la pantalla y explico cómo funciona el sistema de triggers del respirador, con lo cual poner un flujo externo que genera un compresor o un caudalímetro, cualquier fuente de flujo para nebulizar una partícula y que meta dentro del sistema del respirador, va a desconfigurar el respirador y el paciente se va a poner muy, muy malo porque va a tener muchos esfuerzos ineficaces. Ahí la cámara se nos fue un poco.
Pero eso lo explicamos muy bien. Luego explicamos también sistemas alternativos de ventilación, un poquito más atrás, de broncodilatación. Los sistemas alternativos de broncodilatación con ventilación no invasiva, por ejemplo, a ver si lo consigo, es el Aerogen, que es lo que enseño ahora, y es un nebulizador ultrasónico que funciona vibrando muchas veces una malla, con lo cual consigue nebulizar partículas líquidas sin meter flujo. Entonces, eso se puede poner perfectamente entre la tubuladura y la mascarilla, y como el sistema no mete flujo, solo mete vapor generado por electricidad, por ultrasonido, como ven, sí que se puede nebulizar una partícula y que entre en la mascarilla del respirador sin que sea una fuente de flujo extra que desconfigure el respirador. Entonces, esta es la forma a día de hoy autorizada para administrar fármacos nebulizados en pacientes con ventilación mecánica. También tenemos, es un sistema pues caro, pero tenemos una alternativa que enseño aquí también, que es la ProChamber NV por Mechanical Ventilation, y básicamente es una aerocámara como la que usan los bebés, es una ProChamber, solo que está adaptada para ventilación mecánica. Entonces aquí pueden ver de qué va esta cámara, cómo la podemos montar, la anexamos al tubo del respirador. En el otro extremo va la mascarilla del paciente, a ver si encuentro una mascarilla por ahí que pueda conectarla. Encuentro una tubuladura. Conecto la cámara. Vamos a conectar una mascarilla cualquiera, me da igual. Voy a usar la full face, pero me da igual. La mascarilla que tenga el paciente. Y se conecta muy bien y queda muy bien amoldada. Ahora le doy la vuelta y lo enseño. Entonces, este es un sistema de aerocámara, con lo cual yo puedo poner un cartucho presurizado por una entrada que tiene, y puedo poner por allí, se pone el cartucho presurizado de Ventolin, de salbutamol, de Atroven, de lo que sea, póster, lo que sea presurizado, y contamos a que el paciente haga 10 respiraciones, con lo cual funciona exactamente igual que una aerocámara, y no tengo por qué quitarle el respirador al paciente, sino que le puedo broncodilatar con cartuchos presurizados, incluso teniendo ventilación mecánica, en caso de que no tenga el sistema de nebulización aerogen. O sea que en la práctica sí que mostramos lo ideal, y luego no es que no sea lo ideal, pero la alternativa más económica, ¿vale? Nos vamos un poquito más adelante. Yo voy mostrando todo del tirón y luego ya hablamos. Esto también lo enseño y lo pueden tocar y se lo pueden poner, el que les guste. Es una pulmodine, que es un sistema de CPAP no mecánico, ¿vale? Y es un sistema que funciona con un flujo de oxígeno, probablemente alguno lo vio durante el COVID, pero funciona con un flujo de oxígeno alto, concentra el oxígeno, por efecto Venturi mete además una corriente secundaria de aire ambiental, con lo cual, ahí estoy enseñando por dónde pasa el oxígeno y por dónde arrastra aire en ese mezclador, y luego toda esa presión va a la mascarilla del paciente, con lo cual se genera una presión continua, es decir, una CPAP con oxígeno, incluso sin tener electricidad ni ninguna turbina. Entonces, para sistemas de transporte de pacientes, para la extrahospitalaria, la pulmodine sería muy buena. Nosotros ahí en esa válvula se gradúa la PIP y va de 4 a 10 centímetros de agua, o sea que se puede proporcionar una cantidad de presión muy buena sin necesariamente tener una FiO2, una fracción de oxígeno muy alta, con lo cual no tenemos por qué hiperoxigenar al paciente para conseguir presión. Y no tenemos necesariamente que tener un respirador o una turbina. Entonces, durante el COVID lo utilizamos mucho porque todo el equipo es completamente desechable. Vienen en bolsas, no es nada caro y lo podemos utilizar perfectamente en la extrahospitalaria, ¿vale?
Bueno, estos sistemas de CPAP no mecánicos también los enseñamos y luego también enseñamos, un poquito más adelante, enseñamos ahora voy a acabar de hablar, y enseño la última parte de la práctica de ese día, que es el AIRBO. El AIRBO es el sistema de terapia de alto flujo. Anteriormente se llamaba oxígeno de alto flujo, pero el nombre correcto es el alto flujo. No sé si lo ven allí. Ahora la cámara se echa un poquito más para atrás. Es el sistema que solemos utilizar nosotros. Está proporcionado, o sea, tiene una turbina, con lo cual genera flujo no a partir de oxígeno, sino a partir de una turbina. Lo que hace el sistema de alto flujo es proporcionar una FiO2 elevada al paciente sin necesidad de ventilarle, o sea que funciona muy bien para el fallo hipoxémico. El oxígeno está humidificado al 100% y es calentito, es térmico, se puede graduar a 37 grados centígrados, 31 o 35 me parece, hay 3 escalas de temperatura, con lo cual está muy cerca de la superficie corporal. ¿Esto qué me aporta? Yo creo que esto ya lo puedo quitar y vamos a poner otro flujo. ¿Qué me aporta? Maika, ¿me confirmas que se sigue viendo? ¿Sigue viendo? Voy a suponer que sí, ¿no? Se sigue viendo la pantalla. Pues esto es básicamente cómo funciona el sistema de alto flujo de OptiFlow. A la izquierda ven una nasofaringe normal. Cada vez que echamos el aire, en rojo está el dióxido de carbono, o sea que cada vez que echamos el aire dentro de la nasofaringe, como saben, es un espacio muerto fisiológico, con lo cual retenemos dióxido de carbono y lo volvemos a inhalar. Pero con este sistema, como hay un flujo continuo de aire, se lava el reservorio natural de dióxido de carbono que hay en la nasofaringe, con la cual en la próxima inhalación pues ya no inhalaremos el carbónico que quedó en el espacio muerto, con lo cual, aparte de aportar oxígeno muy bien tolerado a una alta FiO2 sin necesidad de intubar al paciente, puede lavar algo de carbónico. Y esto básicamente es lo que aporta en microscopía electrónica. Esto a la izquierda ven oxígeno con 100% de humedad y como ven, los cilios del epitelio ciliado estratificado del pulmón desplazan muy bien las secreciones, con lo cual se previenen las atelectasias y los tapones de moco. Pero del lado derecho ven como ya hay un transporte ciliar muy disminuido. De hecho, después de 1 hora de FiO2 de 1, de un oxígeno alto flujo, ya no hay transporte ciliar, es decir, nos cargamos todo el sistema natural de transporte mucociliar de secreciones, con lo cual es muy frecuente que los pacientes hagan mal manejo de secreciones, ¿vale? Seguimos adelante con la práctica y básicamente la parte final, y ya después podemos hablar y volver a un sitio u otro. Es proyectar en las pantallas que tenemos en la academia un simulador virtual. Indudablemente no podemos ir, voy a parar un poquito, no podemos ir a una UBI para ver a un paciente ventilado, porque no podemos, pero sí que podemos utilizar simuladores virtuales. Y los simuladores virtuales ahora son bastante académicos y nos permiten ver curvas de flujo-volumen y podemos simular situaciones vividas o situaciones que son normalmente en el paciente. Por ejemplo, en este simulador, que es el que usamos, vemos arriba las características del paciente, la resistencia de la vía aérea, el esfuerzo muscular de su diafragma, la curva de flujo y la curva de volumen del respirador, la saturación de oxígeno y la gasometría del paciente. Y podemos modificar cualquier parámetro del respirador. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es simular un paciente que está en principio intubado y sin esfuerzo respiratorio, extubamos al paciente,
pero es un EPOC y un paciente EPOC por definición tiene mucho drive respiratorio, mucha fuerza muscular del diafragma, una frecuencia respiratoria altita y está hipoxémico. Entonces le tenemos ventilado en volumen porque estaba intubado, pero lo extubamos y ese paciente puede tener una insuficiencia respiratoria global por la extubación, con lo cual en este simulador demostramos cómo en presión de soporte, es decir, con una BiPAP, podemos prevenir el fracaso respiratorio post-extubación inmediata al adaptar a un respirador que esté bien adecuado. Pero si no adaptamos bien, configuramos bien el respirador, como vemos en estas curvas, entonces es posible que el esfuerzo muscular del paciente no sea compensado por el respirador, con lo cual tenemos una sincronía muy frecuente que se llama autopip, que es no compensación del atrapamiento aéreo, que eventualmente termina en un esfuerzo ineficaz. Ya sé que estos son conceptos muy avanzados, pero es un poco lo que hacemos en la práctica, explicar qué es un esfuerzo ineficaz, qué es el atrapamiento aéreo y cómo podemos incluso generarlo en un paciente que previamente no lo tenía con una mala configuración del respirador. Aquí hay otra sincronía que también simulamos, que es cambiar los triggers, es decir, generar un esfuerzo ineficaz por mala configuración del respirador. Son todas las sincronías que hace el operador del respirador, ¿no? Pues para prevenirlas y para no hacerlas. Esto en este caso es un esfuerzo ineficaz, el paciente quiere respirar y el respirador no responde y es porque está mal configurado con un trigger de presión y en cuanto cambiamos al trigger de flujo, pues se puede ver cómo el respirador comienza a detectar las respiraciones del paciente. Ya digo que es un poco complejo, pero la idea de este workshop es un poco que vean, no es dar la práctica, sino que vean de qué va la práctica. Y por último, enseñamos un vídeo de la colocación de la última alternativa en caso de ser absolutamente necesario para el mal manejo de secreciones, porque no todo es ventilación mecánica, también tenemos mal manejo de secreciones y también enseñamos a utilizar tosedores, técnicas de percusión, y esto es la medida más extrema que tenemos, que es un mini track, que básicamente es un traqueostoma, pero que se coloca, no es para ventilar, es para aspirar secreciones, y lo que hacemos es insertar un catéter en la tráquea del paciente con técnica de Seldinger, que es la misma técnica de colocar una vía central, y lo que hacemos es dejar un catéter abocado esa es la entrada de los bronquios principal izquierdo y derecho, y dejamos un catéter puesto y a través de ese catéter entonces podemos hacer aspiración de secreciones. Es una medida un poco extrema, pero existe y tenemos que estar familiarizados con ella, ¿vale? La visión, nunca utilizamos un broncoscopio para poner un mini track. En este caso pusimos un broncoscopio para poder ver cómo es la colocación endobronquial de un mini track, pero habitualmente es una medida de urgencia, que si tuviésemos un broncoscopio, pues directamente aspiramos las secreciones y no hay que poner ningún mini track, pero no es habitual tener un broncoscopio en urgencias ni tener un operador del mismo, ¿vale? Bueno, esta primera media hora era un poco para enseñar de qué va la práctica, y ahora ya dejo abierto una pregunta o lo que sea, vaya. ¿Algún comentario, alguna duda de alguno de los que están aquí sobre cómo va la práctica mecánica en general? ¿Alguien quiere participar? También de las preguntas que se pueden hacer por el chat.
Si tenemos fecha para la próxima práctica. En principio, sí. O sea, lo que está acordado, ahora mismo la busco, es que hay dos prácticas al año. Hay una práctica que acaba de terminar, o sea, una en febrero y otra en septiembre. Es la próxima edición de la práctica. Que sepa yo, o sea, de forma preliminar, en principio es del 27 y el 28 de septiembre. En las instalaciones de AMIR aquí en Madrid. 27 y 28 de septiembre, por el momento. También pueden escribir, si están en un sitio en que no puedan hablar o lo que sea, pues también estoy aquí para leer. Como digo, normalmente hacemos un repaso de la parte teórica, aunque se proporciona un material teórico un poco para leer. Y luego la segunda parte del sábado es la práctica de los tipos de respiradores que hay, respiradores de alta gama, respiradores de baja gama, cuáles son más adecuados para un EPOC, cuál es más adecuado para una insuficiencia cardíaca. Algunos los conocen, otros no. Cómo desbloquearlos, esto es importante, cómo saber desbloquear los respiradores para poder usarlos, eso es lo primero casi. Luego enseño qué tipos de tubuladuras hay, tubulatura simple, doble, con válvula expiratoria, las ventajas y las desventajas de cada una y cómo lo podemos montar. Luego llevo muchas mascarillas, como han visto, mascarillas oronasales clásicas, subnasales, nasales, y luego enseño las mascarillas más extremas que son la full face y el helmet. Luego hacemos una parte práctica de broncodilatación con ventilación no invasiva, que es lo que he enseñado en los vídeos. No se debe poner en un respirador una pieza en T con una cazoleta de nebulizador convencional, porque eso confunde al respirador y puede generar asincronía. Se deben usar las alternativas, que son, si necesitamos nebulizar líquidos, pues un sistema de aerogen, que lo enseño en la práctica y aprenden a ensamblarlo y a usarlo. Y si tengo que solamente broncodilatar y tengo acceso a cartuchos presurizados de Ventolin o Atrovent, que es lo que suele haber, pues os enseño una aerocámara adaptada a ventilación mecánica. Incluso puedo llevar muestras para que vean las referencias y para comprarlas en los centros. Explico también por qué no se debe utilizar los sistemas de nebulización convencional y por qué utilizamos estas alternativas. Luego nos llevamos allí un equipo de alto flujo, se lo ponemos a algún voluntario que le apetezca. Les enseño a configurarlo, las indicaciones y las contraindicaciones y los sistemas de gafas nasales de alto flujo. Y se nota mucho, es una presión bajita, eso genera más o menos 4 centímetros de agua, pero la ventaja es que genera una fracción inspirada de oxígeno del 100%, con lo cual es una FiO2 similar al de un paciente intubado. Entonces es un sistema muy interesante y que se está utilizando en muchas urgencias ahora mismo. Segundo día de la práctica solemos hacer un taller de asincronías. Entonces proyecto el Xlong, el simulador virtual de asincronías. Primero explico cómo va y luego genero yo asincronías que anteriormente hemos repasado, y luego algún voluntario pues intenta corregir la asincronía, por supuesto modificando el respirador, no las características del paciente, porque si pudiésemos modificar las características del paciente pues sería fenomenal, pero eso no es real. Y luego hacemos un taller de práctica de manejo de secreciones, porque también es muy frecuente que hayan pacientes con mal manejo de secreciones, con atelectasias. Entonces utilizamos un equipo que se llama Cough Assist o tosedor, y es un equipo de tos asistida mecánica, con lo cual ponemos el aparato y el paciente podemos sacar de una atelectasia al paciente sin necesidad de intubar y de hacer una broncoscopia. O podemos hacer técnicas de tos asistida manual, que las enseñamos allí también.
Pues básicamente es eso. Normalmente se nos queda corto el tiempo, pero la idea de la práctica es que tengan conceptos claros en cuanto a cómo y en quién y dónde aplicar la ventilación mecánica no invasiva y optimizar los recursos que tengas. No es una práctica dirigida solo al deber ser, sino el deber ser, que eso siempre hay que enseñarlo, y luego cuando no tengo las condiciones óptimas, ¿cómo puedo hacer sobre todo para no perjudicar al paciente y que se beneficie de los recursos que tenemos a mano, que muchas veces son muy pocos, pero muchas veces, aunque sean pocos, se pueden usar y se pueden optimizar y podemos salvar una vida. Perfecto, Ana. No sé si a lo mejor quieres que hagamos ronda de preguntas por si alguien te quiere preguntar alguna cosita. Vamos, Sí. ¿Sí? Vale, para poder abriros el micro necesito que vayáis pidiendo el turno, ¿vale? Entonces en participar le dais a la mano y os voy abriendo según vayáis seleccionando la opción, ¿vale? No sé si alguien quiere preguntar alguna cosita. Vamos a darle un poquito a ver si nos... O escribir y leemos, como queráis. Nos están preguntando, Ana, en este caso no sé si tú tienes el calendario porque ha preguntado Yusleivi cuándo sería, si tenemos la fecha para la próxima práctica. No sé si tenemos ya la fecha. Sí, tenemos. En principio, 27 y 28 de septiembre, en principio. Vale. Salvo modificaciones, es lo que he quedado con el coordinador del máster. Vale, perfecto. 28 de septiembre. Vale. Siempre será un viernes tarde, sábado mañana. Fenomenal. Lo he puesto por el grupo, chicos, por si lo queréis consultar y demás. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta. Me imagino que me están escuchando. No sé si a lo mejor alguno... Lo voy a poner por el grupo por si acaso no me oyen. Por si quieren hacerte ronda de preguntas. Vale, me ha confirmado Daniel que sí que se escucha bien. Vale, pues no sé si alguien ha levantado la mano. A ver. No veo a nadie que quiera preguntar nada en sí. Voy a ver por el grupo. Vale. Pues nada, chicos, si nadie tiene preguntas, nadie tiene dudas, Ana, no sé si tú quieres agregar alguna cosita más, podemos dar por finalizada la sesión o quieres alguna otra puntualización. Lo dejo a tu elección. Animaros vamos a ver, la ventilación mecánica no invasiva, sin duda, es muy del neumólogo, es una rama de la neumología y somos quienes investigamos y aplicamos más la ventilación no invasiva, está claro, pero en situaciones de urgencias y emergencias no siempre se está en hospitales. En este hospital, por ejemplo, en los hospitales grandes sí que hay neumólogos de guardia y no te tienes que preocupar, pero no todos son hospitales grandes. No siempre hay neumólogos de guardia, incluso no siempre hay neumólogos. Entonces, más allá de querer hacerse expertos en ventilación mecánica no invasiva, que entiendo no es la idea, a ver, ahora pregunto, sí que interesa que por lo menos sepan utilizar los equipos y desde luego no hacer daño al paciente, lo principal. Leo una pregunta de Catherine. Buenas tardes. Con respecto al material teórico, ¿se enviará por correo electrónico? ¿En las clases del máster se puede conseguir dicho material? Lo que suelo hacer es enviar un PDF con las presentaciones, un poco de material, un poquito para que lean antes un poco de asincronías y esas cosas. Una semana más o menos antes de la práctica, 1 o 2 semanas, lo envío yo a la coordinación de AMIR y AMIR lo reenvía a los que han hecho las prácticas, al menos así se ha hecho en febrero, ¿vale? Y también luego de las prácticas también ha habido quien me
ha pedido las presentaciones en formato PDF y también lo puedo proporcionar. Eso lo tiene ahí, las presentaciones y todo eso. Gracias, Fabián. Genial, Ana. Estupendo, pues nada más que añadir. Yo creo que ha sido una presentación muy interesante con tus comentarios y demás. Y pues invitar a todos los que se quieran unir y participar. Como ya hemos dicho, la siguiente va a ser en septiembre. Y me parece un tema bastante importante también a tener en cuenta y una formación muy completa. Así que nada, muchísimas gracias, Ana, por tu participación. Encantada de hacer colaboración contigo. Y si cualquiera o alguno de vosotros tiene algún tipo de duda, se puede poner en contacto con nosotros y os podremos ayudar sin ningún problema. Nada más, muchísimas gracias, Ana, que tengas muy buen día. Gracias. Hasta luego, buen día, adiós. Hasta luego, adiós chicos, gracias por la participación.